pero que él insiste, y por eso es la producción posterior. Cuando nosotros hablamos de la producción posterior, vemos que todas las novelas son ligeras y no hay mayor profundidad, no hay raíces. Es como si, por ejemplo, un arquitecto, un gran diseñador, diseña un edificio, todo el mundo lo ve en la maqueta hermoso, pero cuando va a construir el edificio, tanto el estructuralista como, digamos, el ingeniero civil y el que va a construir el edificio dice, mire, esto no se puede hacer. Pero sí, pero se ve hermoso, sí, pero la estructura no existe. Es imposible porque si nosotros construimos esto se va a caer. Bueno, un poco así es la obra posterior de Vargas Llosa, la obra esta de ¿cómo se llama? Bueno, Pantaleón en la visitadora, los cuadernos de Don Rigoberto, Travesuras de una chica mala. Bueno, vamos a ver, entre todas estas que son pequeñas, la historia de Maita, donde tergiversa toda la parte, digamos, revolucionaria del movimiento campesino. Tiene la tía Julia el escribidor. Por ejemplo, eso que es una bueno, no distorsión, sino que yo creo que un novelista no va a contar la vida íntima de él con su mujer, ¿no? Interesa poco, pero en fin, por eso que la tía Julia le respondió con otro libro, lo que dejó de escribir Mario Vargas Llosa, etc. Pero toda esta novela es una novela ligera, que se cae de las manos, pero que sí entretiene y por tanto, por ser un producto comercial, por ser un producto, digamos, muy difundido en el mundo, es aceptable. Ahora, de estas obras que son ligeras, hay dos que más o menos podrían distinguirse. Tres, digamos. Una, La Guerra del Fin del Mundo. En La Guerra del Fin del Mundo, él trata de rescatar de nuevo la novela. Pero unos acusan que eso fue un plagio de dos escritores brasileros, ¿no? Y después no se tocó mayormente el tema, pero que fue... una situación, digamos, poco nebulosa. Después otra tiene La Fiesta del Chivo, que es sobre la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Ahí, por ejemplo, ¿qué podemos observar? Es la misma característica de cuando hizo Pantaleón en Las Visitadoras. O sea, él va, visita la República Dominicana, se instala en Santo Domingo, revisa una serie de crónicas, las reelabora, le mete una trama policial de intentos de asesinato a Trujillo y ya está la novela. Pero le falta la raíz, o sea, por ejemplo, no toca para nada que esa dictadura, que duró más de 15 años, estaba respaldada por Estados Unidos. No toca para nada que eso estaba infiltrado de la CIA. No toca para nada las características y el sufrimiento del pueblo dominicano. O sea, desarrolla el tema, está contra la dictadura, pero no toca las raíces profundas de por qué se produjo esa dictadura. No toca quién la apoyó a esa dictadura. Entonces mete una trama policial, mete unas cuantas amantes del dictador y ya está la novela. Eso es lo que llama la teoría, digamos, y todavía lo dice, que el género de la novela es amoral. Él lo ha escrito, por ejemplo, en el libro de La verdad de las mentiras. Y yo creo que de ninguna manera se puede atacar al género de la novela como amoral, porque yo creo que más bien es al revés. O sea, el escritor tiene que no solamente cultivar una moral, sino impulsar una moral. Y ese es el aspecto, digamos, que Vargas Llosa desarrolla. Después tiene otro tema también muy singular, que es una novela un poquito más pesada, esas novelas ligeras de La Madrastra, Los Amores, de La Chica Mala, etcétera, Los Cuadernos de Don Rigoberto, que se refiere a la vida de Flora Tristán y de su nieto Paul Gauguin. El paraíso de la otra esquina, se llama la novela. Entonces aquí también vemos la misma situación, la misma característica muy bien escrita, etcétera, de explotar el tema banal, el tema superficial, digamos, de lo que fue Flora Tristán y también de lo que fue Paul Gauguin. Flora Tristán porque en esa época, estamos hablando de 1820, 1840, Flora Tristán
fue una luchadora social. Fue una mujer que primero enfrenta un mal matrimonio, que era golpeada por el marido permanentemente, entonces es una mujer que se libera del marido y que publica una hoja obrera y se va sindicato por sindicato sorprendiendo a los propios trabajadores franceses. Es decir, bueno, una mujer metida en el sindicalismo y haciendo política sindical. Pero esa es la imagen, digamos, grandiosa de Flora Tristán, que tuvo una vida indudablemente así. Entonces, pero ella tenía una gran amiga, que es la que protegía sus campañas políticas. Entonces ahí, por ejemplo, él ya vislumbra y dice que era lesbiana, entonces explota el tema del lesbianismo de una manera, no subterránea, sino abiertamente, pero no es lo principal en Flora Tristán. Así hubiera sido. Así hubiera tenido una relación, digamos, de lesbianismo. Pero eso no es lo principal, pero eso es lo que está. Y en Paul Gauguin no destaca, digamos, el pintor, al gran pintor. Tiene que reconocer que fue un gran pintor, pero no destaca de su vida eso. No destaca que él era un hombre discriminado junto con Van Gogh, por ejemplo, con lo que era el establishment de la pintura francesa de esa época. Y que ellos no eran aceptados en las galerías. O sea, eso no es cosa. Y es por eso que ya cansado, él se va a las Islas Tahitianas, bueno, adquiere una enfermedad, es cierto, del chancro, creo, o sífilis, no sé, en Centroamérica. Pero después tiene una vida normal con una nativa de Tahití y tiene su mejor obra desarrollada. Pero sin embargo también ahí perfila o insinúa de que él se vuelve homosexual y una serie de explotaciones innecesarias en la novela, si es que se trata de estos personajes que indudablemente han marcado historia en la vida intelectual del mundo. Estas situaciones se presentan permanentemente. Porque Vargas Llosa nos dice que la literatura y el arte en general es fundamentalmente técnica, procedimiento y uso de la palabra. Entonces, desde este punto de vista, digo yo, no existe para él la idiosincrasia de los pueblos, no existen las costumbres, no existe la música, el baile, las raíces populares en general, pero tocadas de un punto de vista realista e interpretado por el escritor, que es lo que más o menos hace novelas como las de Asturias o como la de Roa Bastos, como la misma Isabel Allende, cuando hace en la Casa de los Espíritus y analiza todo el proceso, por ejemplo, de golpista de Pinochet, ¿no? Y también es mágico realismo, pero hay la sustancia, ¿no? Hay la sustancia, digamos, el temperamento de la novela que tiene que pintar, indudablemente, lo que ocurre en la realidad. Y cuando él habla de la verdad, ¿no? Perdón, de la mentira, nosotros tenemos que ver que la mentira induce ¿a qué? La mentira induce al engaño, la mentira induce al fraude. En cambio, si él quisiera hablar correctamente, diría la fabulación. La fabulación, digamos, se dirige a la verdad, contada de distinta manera, alumbrada por la mente, digamos, del creador, alumbrada por la mente del escritor, pero es ficción, pero no es mentira. ¿Cómo pensaríamos cuando él dice la verdad de las mentiras? Por ejemplo, de Charles Dickens, ¿no? ¿Cómo pensaríamos de Charles Dickens, el gran escritor inglés? Es decir, que él cuenta mentiras para demostrar la verdad. No, parte de la verdad, para demostrar todos los engaños que se producían en la era victoriana. Los abusos en los orfelinatos, los abusos en los loqueríos, en los manicomios de Londres. O sea, eso es lo que pinta. Cuando hablamos de Víctor Hugo y Los Miserables, acá por ejemplo, ¿qué cosa? Pinta toda la situación francesa, inclusive las guerras napoleónicas, la derrota de Waterloo, inclusive, digamos, el estado de las cárceles, ¿no?, existentes en Francia. Y entonces transforma el aspecto jurídico. O sea, una novela es tan poderosa que puede transformar el aspecto jurídico de una nación. Víctor Hugo es eso, en esencia. Charles Dickens es eso, en esencia. Las leyes comenzaron a cambiar en Inglaterra a partir de las novelas de Charles Dickens. Porque antes, por ejemplo, inclusive lo pinta muchas veces Charles Dickens, dice, hay detención por deuda. Había en esa época. Porque ahora uno puede estar endeudado y no va preso. Va preso el estafador, pero no va preso el que debe. Y todo eso porque hay una historia de Dickens, no recuerdo exactamente el nombre, pero hay una historia que cuenta cómo un hombre se pasa 30 años de su vida por deber, no porque robó,